Bienvenidos a 5 Minutes, soy Ron y estamos una vez más con los juegos de PlayStation Plus del mes de diciembre. En este caso es Stories The Path of Destinies o Historias El Camino de los Destinos. Es un acción RPG, es un juego de rol de acción desarrollado por SpearHead Games, que en mi memoria no falla, pero no sabría decir ahora qué otros juegos han hecho. Es un juego que sacaron primero para Windows, sacaron para Windows y PlayStation 4 en abril de este año, el 12 de abril, si no recuerdo mal. O sea, tiene un tiempecillo ya. Aquí simplemente, bueno, ahora veremos la historia. No sé qué tal estará el juego. Aquí veamos lo que viene a ser un zorrillo de estos, los típicos, yo digo los típicos como las típicas series de dibujos o películas que es antropomórfico, que son precisamente los animales que a mí no me gustan, los que tienen facciones humanas y voz humana, pero no pasa nada, vamos a jugar igualmente. Es Reynardo. Sí, creo que si no recuerdo mal, este juego es de lucha por parte de una fuerza de resistencia en contra de un rey o un emperador, si no recuerdo mal. Pero no todo es así, sino simplemente hay un detalle curioso de por qué se llama el camino de los destinos, que eso lo veremos ya en el juego, porque si no sería destripar una parte importante del juego. Así que vamos allá, empecemos con la historia. O a menos con el menú de la historia, que estamos opciones. Yo soy cegato y siempre necesito brillo. Un poquito menos de música. Vale. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. What? The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Sí, no, si de foto vamos a sacar el arco igualmente. Si no recuerdo mal, este tiene un cierto estilo steampunk, por el tema de no solo por las islas flotantes, pero ya lo veréis. Aquí lo bueno es que hay un montón de ramificaciones de la historia, con lo cual podemos ver, no sé cuántos, 26 o así, hay un montón de finales, y cada uno no tiene por qué ser todos buenos, realmente lo que influye es ver todos para ver la totalidad de toda la historia y todo lo bueno. Entonces es un que haya finales en los que solamente no, en los que acabaremos muertos y de la peor forma posible. Creo que, es que en principio creo que hay 4 grandes finales, o al menos 4 grandes verdades, y luego el resto pues que no son buenos, o no tan buenos, o que los muertos. Claro, no sé cómo salen las mejoras. Watching his city burn. Sorry, kid. Reynardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Vale, con el cuadrado es el único objeto de proteger a Peter. El impulso de suicidarme no me ha volado esta vez. The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. Blah. Hey, Reynardo said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him. Vale, y esto así es fácil. Uy, aquí hay nada. Cuando el enemigo está a punto de atacar, él y contrarrestar. De acuerdo. Ahí va.
Ah, haces unos parristo bestias, ¿eh? Si lo haces bien. Vale, o sea, realmente está viendo si hubiese algo. Y este es el modo de pausa, de acuerdo. De momento no tengo más allá, es que pegar, claro, no hay más. Vale. A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. El lleno es como corrido, ¿no? Mantener cuadrado, agarrar. Para apuntar y suelta para lanzar, ¿vale? Venga, buen viaje. Me encanta. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Y es mala suerte, ¿no? You through. Promise me you'll take the book to the rebels, or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere, and neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot. But he had Espada guts. errónea. Where was Reynardo going to get a hero sword? Pues por el único camino que me dejasen, ¿no? Ah, un cofre. A ver. Ore and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop, though. Perfect. Perfecto. Forja de espada. Este es el modo de forja de espadas. Puedes crear y actualizar poderosas espadas mágicas. Reúne los materiales de los cofres esparcidos por Boreas. El nivel actual y el poder especial de la espada elegida, que en este caso es... aún no está lista. Consigue los materiales para crear esta espada. Tenemos 3 minerales, nos han dado. De acuerdo. Tiene los recursos suficientes. Hero sword. QED. Vale. Bueno, usualmente hace lo mismo. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook, and she'd laughed at Reynardo's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Vale, lo he hecho por inercia. Hay un tío que es bronce, gira para ganar, spin to win. Que conste que lo he hecho por inercia. O sea, no tiene más misterio. Ponerte a hacer así y te lo dan. Juro que lo he hecho por inercia, ¿no? Esto, cuando hacemos los juegos en gameplay para PS4 Plus, normalmente no suelo mirar obviamente los trofeos, porque no es. Podemos hacer una guía, pero no una guía de la primera media hora del juego, no sé si me entendéis. Oye, pues no está tan mal, ¿eh? Mira que yo contra animales que hablen siempre he tenido cierto reparo y sí. Me fío a cualquier película como el Rey León. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Niño sabiendo. Cute, said Reynardo. Ah, ravens. He hecho lo de... He hecho lo de... Lo del Rey León. No he hecho en mal sentido, sino simplemente es que nunca me han gustado demasiado los animales. ¡Hostia! Bueno... Ya, ¿no? Es que no tengo claro el counter. Time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. He'd done it. Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Vale, pero ¿y si me quiero curar? Usa el altar. Aptitudes. Cada vez que alcanzas un nivel también ganas un punto de aptitud. Gasta tus puntos de aptitud en los altares diseminados por Boreas para adquirir nuevas poderosas habilidades o autorizar las existentes. El nivel de aptitud, exacto, eso tenemos el... Tengo un punto para gastar, ¿vale? Obviamente lo único que me dejáis, claro. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd
probably remember. Está dando un trofeo, no he visto un tiro todo entero, pero es no sabes nada, zorro de la L no me ha dado tiempo. Pero si no sabes nada, supongo que también... Hay muchos trofeos que son homenajes a todo, así que los postes, vale. Puedes enganchados con el triángulo o enemigos, etc. De acuerdo. No puedo utilizar nada más, ¿no? Porque está todo claro. Vale. Pues está así. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Voila. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! But the kid ran for it. And the goggler... ¡Hala, tío! Buah. Qué putada. Ahora hemos cogido rápido, The pero... book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes. Buah. And a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Sí, no, así puedo pegarle las desdeñas. Las... Hombre, un poquitín de salud. Dice un poquitín. Vale, o sea, necesitamos lo mismo de romper cajas, también nos dan minerales. No hay ningún caja por aquí, ¿no? No. Hostia, pues el gancho tiene alcance, ¿eh? Tontería, madre mía. A ver si va a romper eso. Vale. Vale. Ah, ya estamos curados de salud, con lo cual... What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. It had been years ago. How many? The war was a blur. Nuevo Now lector. 3 Raven scout ships were chasing. Trofeo de bronce. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Reynardo could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Reynardo yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base! I will spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Reynardo could bring a game-changer. Maybe he could. Reynardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper. The legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Reynardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Reynardo could only rescue him. Reynardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Y esto es lo que nos hace que luego el juego sea también rejugable en el sentido de que nos pueda ser una opción y luego también verá otra. De momento estos vamos a empezar simplemente pues... Vamos a hacer nuevos viejos amigos. Vamos a empezar por la parte de Skipper, o sea del Lapino. Que la reina está fuera de tiempo y Reynardo necesita una pieza definitiva. Aunque Lapino no era lo que cualquiera considera una pieza definitiva, podría crear un plan útil.
Tal vez rescatar valió la pena, pues venga. Ah, Lapino. ¿Qué eligió el zorro? Trofeo de bronce. Sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time, but he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. También sabiendo que tiene esta pantalla de carga, podría esperarme y a ver qué trofeos hay y comentarlos en pantalla de carga. En todo caso, si lo haría más ameno. Pero bueno, es curioso, la parte que te den a elegir como forma de incentivarte a que puedas rejugar el juego y que mantengas las mejoras, creo que es un plus, un aliciente siempre para poder ver algo que está tan cuidado, creo yo. No está mal estéticamente, de hecho no sé a qué esperarme de este juego. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen the winged horse. He'd only sold it. Temporada de conejos, capítulo 1. Where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Tengo para hacer alguna gema. Colocación de gemas. Equipar gemas que aumentarán la capacidad, ¿de acuerdo? Tengo actualmente 3 ranuras, ¿vale? Cada gema tiene 3 niveles y su efecto aumenta con cada nivel. Recoger una gema que ya posees actualiza el nivel de la gema. Puedes encontrar gemas en los cofres preparados por Boreas, si eres suficientemente afortunado. Ah, vale, o sea... tenemos todo lo que hago, ¿bien? Vale. Era obvio que no teníamos nada, pero bueno, para mirarlo. Vamos a ver. Un cofrecito. Esencia de agua. ¿Podríamos con eso forjarnos algo? ¿Dónde está el tip? Gemas no tenemos nada, ¿no? Ah, no sé, son... Vale. Vale, ya está. De acuerdo. No puedo romper esto. Vale. ¿Qué es esto? Ah, vale, para movernos. Oh, they really ought to put a railing on this thing, he thought. Pues yo puedo caerme. ¿Qué más da? ¿Hola? No veas, ¿pero dónde voy? People were frightened these days. Just 2 weeks past, Reynardo had sneaked through an empty town and listened to the Ravens' caw about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Reynardo's blood was up. He just needed to smash something. Qué grande. Hasta ese detalle, tío. Es genial. Espada errónea. Tira y romper a ver la sangre. Es muy bien el puntazo que te vayan narrando así. Vale. Pero pues pasar de por ahí no hay nada. Vale. Tampoco puedo tirarme al vacío, así que... He wasn't that good. Yet. No tengo niveles. Y esta espada tampoco puedo abrir. Ah, sí, sí puedo abrirlo con esta. Vale, entiendo. O sea, las espadas no solo te dan también características, sino también te sirven para abrir caminos. Wow. Ven aquí. Vale. Tágame, va. Vale. Ahora tengo muy claro que el combate, con lo cual me dañan un poquitín. Ravens were landing everywhere. The advance guard. Nivel. You better get moving. If they got to Lapino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lapino. Where had the mad rabbit got to? Ahí es como...
Fruta que no puedo coger. No puedo coger la fruta todavía. Vale. Bueno, ya estamos curados al máximo. Algo es algo. Esas cajas también me ha parecido que también tienen minerales, así que ya nos va bien coger por si acaso. Romper el tome del fiero, la podemos ir izquierda a derecha. Hay un cofre allá abajo. Y la estatua que soy mejor será la estatua para subirnos de nivel. Venga. 5 de mineral, muy bien. Vale. Usa el altar, sí. Vale, de momento no podemos mejorarnos esto de aquí, así que tiro de gancho. Pues ha cometido un toque sobrenatural. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. O sea, te dicen que está recordando sus habilidades, como diciendo lo más que cuando más pensaba, más se acordaba, como por ejemplo detener el tiempo mientras atacaba, que es lo que hacemos aquí. Vale. Vale. Hoy va. Vale, fin de combate. A mí el combate se me está dando bastante mal. Pero al menos ese menos no es muy complicado. Que si no, ya eras como ya jefe, somos a flipar. Reynardo felt a chill run down his back. Or possibly a flea. Claro que sí. No podemos mejorar nada, si hubiésemos pelado mejor quizá. Nos hemos curado un poquito la vida. Por aquí vamos a hacer nada. Vale. Tiremos por aquí. Venga, va, atácame. ¿Cómo? Atacar inmediatamente cuando el ataque previo logra un golpe perfecto, ventaja por daños, potencia de dolor. Vale. De acuerdo. Si somos un viejo aventurero, vamos recordando unidades, que es lo que me hace mucha gracia. Seguimos por aquí. Sí, intento pegar a las tumbas por si acaso. Ah, no, vale, la farola. Pensaba que era lo que hay en la pared de la farolillo. Pensaba que era otra cosa. Dirty and bloody, Reynardo finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Reynardo recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, see, this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter. That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Visita a Zenobia. Reynardo y Lapino estaban juntos de nuevo, pero Reynardo todavía necesitaba la clave para salvar a la rebelión. Quizás Lapino tenía razón. Tal vez deberían ir a secuestrar a la única hija del emperador y mayor general, Zenobia.
conseguir información de ella cambiaría el rumbo en la guerra civil. Y aquí te dice, por ejemplo, aunque Reynardo ya no podía conseguir la armadura del Sky Reaper, su núcleo estaba todavía al alcance. Tal vez aún podía aprovechar su poder con la ayuda del lamino. Esta sería la siguiente decisión, el dejo de un dios perdido de gran poder. Pero básicamente así es el gameplay del juego. Si queréis más, comentadlo en serio, no me importaría de estos dos al menos, tanto de estos dos, tanto el vídeo anterior que hemos visto de Invisible Link como de Stories, no me importaría nada jugarlo y poder ver, ni que sean en formato media hora. No es un juego que quiero que, ambos no creo que sean ambos juegos en formato de más allá de 30 minutos, pero que son de momento futuros candidatos a que lo veamos en el canal más tarde o más temprano, así que espero que os haya gustado. Esto ha sido Stories de Path of Destinies, otro de los juegos de PlayStation Plus para el mes de diciembre, de Play 4. Así que, nada, simplemente tenéis los mandos bien cargados y nos vemos en 5 minutos.